¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este primer comentario de este día. Para aquellos que lo ven después, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oigan, son tres temas, pero que van de la mano, en definitiva, con todo este proceso electoral que está dejando bastante carnita. Uno de ellos, las declaraciones de Jorge Castañeda y de Héctor Aguilar Camín en el programa de Leo Zuckerman, que vale la pena puntualizarlas, explorarlas y opinar sobre de ellas para dimensionar cada una de esas palabras y los conceptos que versan personajes que de una u otra manera tienen una influencia directa en el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez. Ya lo sabe, en el palaciego cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, el invisible cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, ese cuarto de guerra que dice Ciro Gómez Leiva y otros comunicadores de medios corporativos que no existe, que no hay tal. Bueno, tanto Aguilar Camín como Jorge Castañeda tienen de una u otra manera cierta injerencia en lo que pasa, se escribe y se decide precisamente al interior del mismo. Dos, el tema de TV Azteca, que ha comenzado una campaña junto con otros medios de comunicación también para denostar a las encuestas que ponen arriba a Claudia Sheinbaum de una manera muy poco honesta, muy poco ética, sobre todo porque hace algunos años, pues esas mismas encuestas eran abrazadas por esta misma televisora, por muchos de los comunicadores que ahora levantan las voces en su contra, pero que según dicen, pues están todas, absolutamente todas maiceadas. Y el tercero tiene que ver con la iglesia que desde el día de ayer o desde el fin de semana, si no mal recuerdo, lanzó un pronunciamiento en donde habla de sus temores de que el crimen organizado tome el control de las elecciones, incluso un pronunciamiento del cual hace eco, ¿quién cree? Raimundo Riva Palacio, el ideólogo, le dicen algunos, otros el gran estratega narrativo, como nos decía el maestro Paco Cruz, de Genaro García Luna. Es decir, como vemos, diferentes componentes, diferentes escenarios, diferentes personajes, pero que se unen en una sola idea: descarrilar la candidatura de Claudio Sheinbaum, el resultado final de las elecciones. Pero a ver, vamos a explicar un poco para darles a ustedes el contexto y posteriormente la información de primera mano. Permítame un segundito. Vamos a comenzar, si les parece bien, con el tema de Aguilar Camín y de Jorge Castañeda. A ver, Jorge Castañeda, usted seguramente lo ubica, ¿no? Es un personaje siempre muy polémico, un ave de tempestades, dicen sus simpatizantes. Hizo pronunciamientos verdaderamente cuestionables, que no es la primera vez que lo hace, ya los ha señalado en otras ocasiones. Él fue asesor de campaña de Ricardo Anaya en 2018, uno de los peores candidatos en la historia del PAN, si no es que el peor, con la menor votación en toda la historia del Partido Blanquiazul, ¿no? Bueno, Jorge Castañeda criticó que la campaña de Xochitl Gálvez no recurra todavía a la guerra sucia en serio contra Claudia Sheinbaum, con mentiras, con chismes, así lo dijo. Castañeda, ¿no?, celebró que Xochitl Gálvez haya elegido el tema de la seguridad como central para su campaña, pero dijo que falta una mitad de la estrategia con chismes contra la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. El también ex canciller de México, profesor universitario en Estados Unidos, reveló que el Partido Revolucionario Institucional es el que se ha negado a recurrir precisamente a esta guerra sucia en contra de Sheinbaum. ¿Qué fue lo que dijo? Palabras más, palabras menos. Mire, dado el inicio de las campañas en las elecciones, Jorge Castañeda cree que si no lo hacen en las próximas 3 semanas, la mencionada guerra sucia no se llevará a cabo. Es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia. No es que yo recomienda que lo hagan, pero me parece lógico, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Me dicen a mí que el PRI no quiere. Si no lo hace de aquí a un par de semanas, 3 semanas, ya no lo hicieron. Fue lo que dijo este personaje en la hora de opinar con Leo Zuckerman,
No, Castañeda dijo que Xóchitl tiene el reto de hacer que los números se muevan porque no ha sucedido desde noviembre pasado y su reto será provocar errores en Claudia Sheinbaum, incluso en el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la misma mesa estaba Héctor Aguilar Camín, quien celebró que la candidata del Partido de Acción Nacional, del PRI y del PRD haya iniciado en Fresnillo, Zacatecas, aunque para Ana Laura Magaloni fue una buena estrategia, pero mal ejecutada. Magaloni también estuvo en esta mesa. Sin embargo, lo que llamó la atención del señor Héctor Aguilar Camín, ya sabe usted, con toda su pompa, su soberbia, su actitud de superioridad intelectual que le da haber devorado libros desde muy niño y haber escrito otros y haberse juntado con diversas personalidades que lo encumbran como una voz autorizada de esa élite, dijo, hay un texto que se llama Sobre la servidumbre voluntaria. Esto para explicar en un momento dado por qué la gente sigue a Andrés Manuel López Obrador, por qué la gente es fiel o leal al obradorismo, por qué el obradorismo ha crecido tanto en nuestro país. Bueno, hasta Leo Zuckerman le dijo, ah, caray, no, pero eso es asumir que la gente es tonta. Es decir, imagínese, fue tan malo el comentario de Aguilar Camín que hasta Leo Zuckerman, que es Leo Zuckerman, que tiene todo este tiempo echándole porras a Xochitl, sufriendo porque Xochitl no sube en las encuestas, publicando en sus columnas que el presidente quiere tener el control absolutamente de todo. Ya se va López Obrador, le quedan 7 meses y ellos siguen con esa idea de que López Obrador quiere el dominio total para destruir la democracia, le diga que no, o sea, que se pasó, pues simple y llanamente nos da cuenta de el nivel de comentario que hizo este hombre. A ver, vamos a explicar un poquito. Mire, el discurso de la servidumbre voluntaria es de la autoría de un escritor francés, si no mal recuerdo. Él lo escribió cuando tenía creo que 18 años, 20 años, no más de 20 años. Y su lectura tiene, como suele suceder con este tipo de escritos, al menos dos niveles. El primero es el que se queda en la crítica al absolutismo escrita en pleno siglo XVI, un ensayo erudito, plagado de referencias a la antigüedad, que obviamente arremete contra la tiranía de su tiempo. Y el segundo es el que le otorga, ¿no? Le otorga su carácter atemporal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al final habla del miedo y de ese concepto, un concepto muy particular que hemos hablado, que es hasta inconcebible, que consiste en ser esclavo de manera voluntaria. Incluso yo me atrevería a decir, si usted me permite esta palabra, el opúsculo del autor busca vendernos este punto que es muy polémico, pero interesante. Es decir, no esgrime su crítica como presentarnos a un nuevo y bondadoso sistema de gobierno. Simplemente se limita a poner en la mesa la atención existente en todo lo que es el orden político y en todo gobierno existente, ¿no? Por un lado, por supuesto, la libertad del hombre, por el otro, su voluntad manifiesta de arrastrarse literalmente a los pies del amo. Eh, y aquí surgen varias preguntas desde cuando usted lee este escrito, que es por qué nos sometemos, de dónde toma fuerza el miedo, ¿no? Que nos hace amar nuestras cadenas. Para el autor, que es de apellido Labot, no sé yo pronunciarlo correctamente, les ofrezco miles de disculpas si lo castellanizáramos, tendría que ser Laboetier. Queda claro que la servidumbre solo puede ser voluntaria cuando el tirano, por ejemplo, representa algo que colma los deseos de la sociedad, es decir, del pueblo, ¿no? Que obviamente se somete por voluntad propia. La sumisión más salvaje no es la que irrumpe por medio de la fuerza o a través de la escandalosa elección popular y la pasividad de la costumbre. En pocas palabras, lo que tendremos que decir aquí es que la sumisión más salvaje no es la que irrumpe por medio de la fuerza, sino a través precisamente de esta elección popular, de la costumbre. Y aquí hay tres puntos importantes en esta discusión, tres causas de esta sumisión que sacrifica la libertad y la igualdad, que simplificando podemos enunciar como hábitos adquiridos,
la pirámide de intereses y, por supuesto, el miedo. Eso es a lo que se refiere precisamente este texto, no a gran escala, rápidamente, así a bote pronto, que hizo referencia el señor Héctor Aguilar Camín para tratar de justificar o entender el porqué de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda son dos personajes que representan como nadie a esa élite intelectual que se fue enriqueciendo con su hipocresía. La hipocresía de transformarse en todo lo que en su juventud criticaron y cuestionaron, que se fueron acomodando precisamente a los lujos, a las dádivas emanadas del poder que les brindó muchísimo apoyo y muchísimo respaldo, que les dio un prestigio entre sus huestes, un prestigio entre sus similares y que a través de la televisión particularmente se les fue encumbrando como personajes de referencia, cuando en realidad siempre han sido verdaderos paleros de un régimen neoliberal, paleros de una oligarquía, paleros completamente de la dominación por parte de uno de los rostros más brutales que existen, que es la economía criminal, para la cual las grandes mayorías que estos mismos personajes desconocen e ignoran son totalmente desechables. Jorge Castañeda muestra esta postura que existe al interior del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, que quiere generar mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y que se ha basado exclusivamente en ello, que las propuestas de la candidata no pasan de ser puras ocurrencias, que lejos realmente de buscar un beneficio para la población, buscan explotar el miedo, buscan explotar el temor por parte de la ciudadanía, llevando eh, hasta la ofensa, ajá, el manejo del tema de la violencia y de cómo combatirla. Yo puedo entender cuando Xóchitl Gálvez dice, voy a crear una nueva cárcel, ahora sí yo me voy directamente sobre los delincuentes, es tratar de explotar lo que supuestamente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho, que es combatir directamente a la delincuencia, pero no lo ha hecho desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de lo que es la estrategia securitaria como tal de Estados Unidos y de un grupúsculo del poder militar. Pero, insisto, ahí están los datos, más allá de esta cifra escandalosa de que va a ser el sexenio con más muertes en toda la historia. Ahí están los datos en torno a las tendencias, por supuesto. Pero claro, insisto, percepción mata realidad. Y Xochitl Gálvez lo que intenta es explotar hasta la saciedad la percepción. Ahora, también los errores que en un momento dado ha cometido el presidente de la República con el tema de las madres buscadoras, en donde en definitiva le ha faltado mayor sensibilidad para manejar ciertas declaraciones. Y Andrés Manuel lo ha hecho con el afán de no caer precisamente en este circo que cae Xochitl Gálvez, pero tal vez ha faltado un poco más de comunicación con cada una de ellas, por lo menos con las cabezas de estos colectivos, que permitan precisamente un acercamiento mucho mayor y un mejor entendimiento, no solamente en el discurso, sino también en la ejecución. No tiene que ser público, ni mucho menos, no tiene que ser a través de un medio de comunicación, sino más bien para que ellas sientan ese respaldo que hasta el momento, según sus propias denuncias, no lo han sentido. Entonces, de ahí se aprovecha Xochitl Gálvez para tratar de explotar precisamente esa vena y es algo que Claudia Sheinbaum no puede desoír, no puede dejar de escuchar. Cuando insisto, para mí me queda claro que no se trata de que el presidente de la República no le importen los desaparecidos o no le importen las madres buscadoras. La personalidad de Andrés Manuel lo lleva a evitar, en muchos sentidos, un comportamiento similar como el de Xochitl, pero me parece que ha exagerado en uno de esos puntos, mandando un mensaje que parece ser de desinterés. Entonces, ahí es donde Claudia Sheinbaum tiene que poner el énfasis, sobre todo porque Xochitl Gálvez, de una manera sumamente tramposa, sumamente deleznable, pues está tratando de hacer leña del árbol caído, insisto, de algo que es verdaderamente una tragedia inadmisible. Eh, este punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que dice Jorge Castañeda es la clave para entender por dónde va a venir todo esto. Explotar el miedo, inventar todo lo que se tenga que inventar y llevarlo al extremo. No importa que sea lo más inverosímil, no importa que sea lo menos sustentable, no importa que sea lo menos riguroso. Aquí lo que importa es dañar, dañar y dañar la figura de alguien, la personalidad de alguien, el prestigio de alguien. De eso se trata
toda la campaña que está hablando el señor Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, quienes intentan, por supuesto, no manifestarse de una manera que solamente confirman el oprobio que les genera la verdadera democracia. Esa democracia que es inadmisible porque su vanidad, su soberbia, su corrupción académica los lleva a pensar que solamente la gente de su nivel académico tiene la capacidad de decisión. Por eso para ellos es inadmisible que haya millones de mexicanos que acepten a Andrés Manuel López Obrador o reconozcan el liderazgo de López Obrador o valoren el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque para ellos, los que saben realmente lo que pasa en el país es solamente una élite que ha explotado a México de una manera delictiva. Ese es el verdadero rostro de estos dos personajes que cada día y sin ningún tipo de filtro lo dejan ver por la desesperación que ya está viviendo la oposición en torno precisamente a la falta de crecimiento de Xochitl Gálvez y por la desunión que empieza a ver, por supuesto, en cada una de las filas que la integran. Y de ahí brincamos al otro punto que no podemos dejar de lado y que era parte de lo que les comentábamos. Las encuestas, las últimas que se han presentado, dan una ventaja que ya es insuperable por parte de Xochitl Gálvez, simplemente una cuestión numérica. Cuatro de las que se presentaron ayer, no, ya son seis desde el fin de semana. Cinco de ellas le dan una ventaja, la menos de 17 puntos. La más, bueno, se va arriba de 30 puntos. Hay una que le da a Xochitl Gálvez empate técnico, que es la de Massive Caller, que lo hemos dicho, es gente del PAN, ¿no? Y esas cinco encuestas, imagínense, de seis encuestas, cinco le dan una ventaja considerable a Sheinbaum, una no. Y dicen los panistas que esas cinco son las que están corruptas. Entonces, ahora de la mano de Televisión Azteca, que comienza a jugar un papel para tratar de influir directamente en el ánimo del electorado, lanzan notas en donde aseguran que las encuestas están mal hechas, que las encuestas están sesgadas, que las encuestas solamente se llevan a cabo en los lugares donde Morena tiene predominancia, que las encuestas están pagadas. Vamos a denostar las encuestas porque no benefician a nuestra candidata. Es así de sencillo. Van dos ejemplos, dos casos que le pongo sobre la mesa de que la estrategia se basa única y llanamente en mentir. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué quisiéramos que llegue al poder una candidata que está respaldada por este tipo de intereses que normalizan las guerras sucias, las campañas sucias, que normalizan la trampa, que normalizan la mentira, que cruzan sin ningún tipo de empacho la línea ética para ganar haya sido como haya sido? No dudo que haya muchos mexicanos y mexicanas que se identifiquen con esos conceptos, pero me queda claro que para cambiar un país no puedes continuar de esa manera. No puedes caer en lo mismo que te llevó precisamente al hoyo de donde apenas estás intentando resurgir. Y de ahí te vas al tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lanzó el fin de semana. Ahora, el tema de TV Azteca, todos sabemos también, perdóneme, que va de la mano de Ricardo Salinas Pliego, del enfrentamiento abierto que ya tiene con el presidente de la República, en donde lo cuestiona abiertamente por el tema de las decisiones que ha tomado, decisiones que a él no le convienen, porque lo que quisiera es que le siguieran perdonando sus impuestos. Es así de sencillo. Con Salinas Pliego no cree usted que hay mucho de fondo ni un análisis que te lleve tiempo o que veas el comportamiento, escuches bien las palabras. No, no, Salinas Pliego es demasiado transparente. El señor está enojado porque le quieren cobrar impuestos y le van a cobrar impuestos, así de sencillo, porque tiene que pagar lo que debe. Y el tipo, como buen cacique, pues no quiere, simplemente no quiere porque para él la ley no se aplica. Y no se aplica porque se va a aplicar. Así de sencillo. El presidente le ofreció una quita con la cual yo no estoy nada de acuerdo. Me preguntaban ustedes, para mí no tenía que ofrecerle absolutamente nada porque Salinas Pliego tiene que pagar lo que debe, completito, sin duda alguna, y sin embargo no quiere. ¿Por qué razón? Porque son empresarios forjados en esa época neoliberal en donde se les hizo creer que son dueños de este país, que la ley no se les aplique y que el Estado literalmente está para servirles. Entonces, un tipo como la personalidad de Salinas Pliego, pues obviamente que no acepta menos que eso. Para él negociar, para él aceptar, para él ceder, pues resulta un insulto a la forma en cómo él considera y emana precisamente el poder en los círculos de decisión que se tienen en este país y por eso lanza este tipo de campañas totalmente desaforadas, totalmente prejuiciosas, totalmente
escandalosas. ¿Para qué? Para influir de cierta forma y comprometer entonces a Xóchitl Gálvez o a los propios legisladores que llegan al poder para que no tomen decisiones que de una u otra manera le puedan afectar en sus intereses. De esa forma es como se comporta Salinas Pliego y otros empresarios. No son los dueños, literalmente, de personajes como Xóchitl Gálvez, que vea usted, en lugar de decir, oigan, yo le voy a cobrar a los grandes empresarios, voy por una reforma sendaria, no yo sí de gran calado para que pague más quien gana más, dice, no, yo voy sobre los trabajadores ambulantes. Ahí te das cuenta, más allá de que venga un economista diciendo, no, sí, que la informalidad, bla, 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 ahí te das cuenta dónde está la mentalidad de Xóchitl Gálvez. En la derecha, ¿no? Punto y aparte. En la derecha, más bien dicho, ¿no? O sea, voy sobre el pueblo, voy sobre la gente que menos dinero tiene, voy sobre los que pasan todos los días sobreviviendo porque son los que no se pueden defender. Son los que no se van a poner al tiro, son los que no me van a lanzar campañas fuertes en mi contra, son los que no me van a mover el piso, en pocas palabras, ¿no? Esa es la mentalidad de Galvez y de su equipo de gobierno. La derecha, por más que se saque sangre y diga que los programas sociales y tanta faramaya ridícula que hizo el fin de semana. Y si hablamos de poderes fácticos, y con esto ya cerramos, está el tema, por supuesto, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que lanza un pronunciamiento, insisto, el cual se hace eco Raimundo Riva Palacio, que ya desde ahí te chupó el diablo. Y es que la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló el domingo que el peor de los escenarios en el actual proceso electoral que se vive en México y que culminará con las elecciones del 2 de junio es aquel en el que el crimen organizado y grupos delincuenciales intervengan. A ver, yo no voy a negar, por supuesto, para nada, ni a minimizar, ¿no? La violencia que se ha generado en México, no de ahora, desde hace mucho tiempo, en el marco de las elecciones y las intenciones de la misma que pasan por imponer diferentes intereses vinculados siempre al crimen organizado en sus diferentes ecosistemas y en sus diferentes niveles. Lo que me parece una enorme hipocresía es que la iglesia tome como pretexto precisamente el tema de la violencia y el tema de la inseguridad para esconder sus verdaderas intenciones. Históricamente, la Iglesia Católica en México no ha sido una iglesia empática con la sociedad. Desde hace muchos años, la iglesia en nuestro país responde a intereses de la oligarquía y de la élite, a tal grado que durante décadas tuvimos precisamente un papa como Juan Pablo II, que las grandes cadenas de televisión nos lo pintaban como un personaje bondadoso, amable, humano y lo que era un protector de pederastas. Y en México tuvimos a alguien como Norberto Rivera al frente de la Iglesia Católica, que se dedicó literal a mercantilizar la religión, ¿no? Y que estaba ahí literal por los huevos de los de Bachoco, ¿no? De la familia que es dueña de Bachoco. Y el tipo, ¿qué fue lo que hizo? Proteger pederastas también, enriquecerse con favores políticos, normalizar precisamente el poder del clero. La Iglesia Católica nunca va a velar ni va a ver por los más desposeídos, no esta Iglesia Católica que existe en nuestro país, no esta jerarquía que existe en nuestro país. Claro que hay sacerdotes, claro que hay párrocos, que mis respetos, que están del lado de la sociedad, pero lamentablemente aquellos que tienen el poder de decisión no lo están y no lo han estado desde hace décadas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se fueron acomodando precisamente ante todo este escenario y se fueron empoderando también. Entonces, que venga la Iglesia Católica a querer poner de pretexto la violencia para justificar una intervención que tiene como finalidad votar a favor del PAN, porque la Iglesia jamás va a votar a favor de la izquierda ni nada que se le parezca. ¿Ustedes creen que la Iglesia va a votar a favor de Sheinbaum o va a pedir el voto a favor de Sheinbaum, aun cuando Sheinbaum hable de justicia social, que la Iglesia sería el primer punto que tendría que defender, la justicia social y exigir la justicia social? Cuando Sheinbaum ha dicho que está a favor del aborto, por ejemplo. Pues por supuesto que no. La iglesia no puede estar a favor de ello por lógica. Para este tipo de iglesia, insisto, para otra iglesia que fuera realmente cercana a la gente pobre, a la gente de estrato social bajo, a los sectores vulnerables, tendrían que apoyar a la candidata o candidato que respaldara el crecimiento con justicia social. Tendrían que apoyar a un gobierno que ve por los que menos tienen y que sacó de la pobreza a millones de personas. Esa tendría que ser la postura de la iglesia. Pero no, la iglesia no puede ser así porque son enemigos de la teoría de la liberación o de la teología de la liberación. Perdón usted. Entonces, ¿cómo pedirles pereza al olmo, en pocas palabras? Y ahora, digo que es una enorme hipocresía porque de verdad la iglesia no nos va a decir esta jerarquía, sus vínculos con el narco. O ya olvidamos la relación con los Arellano Félix durante muchos años, o con Amado Carrillo, o incluso con Joaquín El Chapo Guzmán.
¿Cuántos de la alta jerarquía? Y ya dijo usted a los capos mediáticos. ¿Por qué no nos hablan los altos jerarcas religiosos de los vínculos con los verdaderos criminales de este país, con verdaderos delincuentes Armani, ¿no? Con verdaderos lavadores de dinero, con verdaderos tratantes de personas, con verdaderos controladores, ajá, de la venta de armas, por ejemplo, o no vale, por ejemplo. O esos no son los que toman el control de las elecciones, cuando son ellos precisamente los que más buscan influir en las mismas. Les agradezco muchísimo el favor de su atención esta mañana. Si les gustó el video, échenle like, échenle, por supuesto, el me gusta, compártanlo. Nos ayudan muchísimo estos dos aspectos, por lo que les decía el día de ayer. Déjenos su comentario, suscríbanse y denle, por supuesto, a la campanita. Si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias. Si no, mire, con todo lo que le acabo de decir, nos ayuda muchísimo, muchísimo de verdad. Y ya lo saben, nos escuchamos y vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.